Bienvenidos a Audiomentores, tu canal de audiolibros donde las historias cobran vida a través de cada palabra. Hoy les traemos una selección especial, las fábulas de Esopo. Estas fábulas, llenas de sabiduría y enseñanzas, han trascendido generaciones, brindándonos lecciones que siguen siendo relevantes en nuestra vida diaria. Cada fábula nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la astucia, la paciencia y la moralidad. A lo largo de los próximos 20 capítulos, te invitamos a sumergirte en este maravilloso mundo, donde los animales nos enseñan más de lo que podríamos imaginar. Si disfrutas de nuestros relatos, no olvides apoyar Audiomentores con tu suscripción y compartiendo este audiolibro con tus amigos. Gracias por estar aquí, y comencemos con el primer capítulo de las fábulas de Esopo. Capítulo 1. La tortuga y la liebre. En un tranquilo bosque, vivía una liebre que siempre se sentía superior a los demás animales debido a su increíble rapidez. Se jactaba de ser la más veloz de todos los seres vivos y no perdía oportunidad de presumir de ello. «Miren cómo corro», exclamaba mientras saltaba de un lado a otro, haciendo alarde de su velocidad ante quienes la rodeaban. «Nadie puede ganarme en una carrera, soy invencible». La liebre nunca perdía una ocasión para burlarse de la tortuga, un animal muy lento que se desplazaba siempre con su paso pausado. «¿Qué haces, tortuga? Eres tan lenta que nunca llegarás a ningún lado», le decía la liebre en tono sarcástico, cada vez que veía a la tortuga avanzar tranquilamente. Un día, la tortuga, harta de escuchar las burlas constantes de la liebre, decidió que era momento de desafiarla. Con calma y sin alterarse, se acercó a la liebre y le dijo: «Te reto a una carrera. Yo, la tortuga, contra ti, la liebre». La liebre, al principio, estalló en carcajadas. «¿Tú, desafiarme a una carrera? ¡Qué risa! No tengo tiempo para perderlo con una tortuga tan lenta», le respondió, sin poder contenerse. Sin embargo, ante la insistencia de la tortuga y al ver que no podía ridiculizarla con sus bromas, la liebre finalmente aceptó el reto, segura de que su victoria era inevitable. «Está bien, acepto. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. La victoria será mía en un abrir y cerrar de ojos». El resto de los animales del bosque se enteraron rápidamente del desafío y decidieron ser testigos de la inminente carrera. Se reunieron alrededor del lugar donde comenzaría la competencia y pronto todo estaba listo. Los animales, curiosos y emocionados, prepararon la línea de salida y esperaron ansiosos. La tortuga y la liebre se alinearon en el inicio del recorrido, donde un gran roble marcaba el comienzo de la carrera. La liebre, llena de confianza, no se inmutó. Mientras, la tortuga, con su carácter tranquilo, no mostró ningún signo de nerviosismo. Todo estaba dispuesto para que la competencia comenzara. «A la cuenta de 3», gritó el zorro, quien había sido elegido para dar la señal de inicio. «1, 2, 3. Y que comience la carrera». El rugir de los aplausos y los vítores resonaron por todo el bosque mientras la liebre, con su velocidad característica, comenzó a correr sin esfuerzo. Dando saltos largos y rápidos, dejó a la tortuga muy atrás, casi fuera de vista. «No hay forma de que pueda alcanzarme», pensó la liebre, mientras se adelantaba con facilidad. La tortuga, por su parte, comenzó a caminar con su paso firme pero lento. No parecía importarle que la liebre estuviera tan lejos, y se concentró únicamente en avanzar a su propio ritmo. Sabía que su velocidad no podía competir con la liebre, pero también sabía que la perseverancia era la clave. Mientras la liebre, con su gran ventaja, se encontraba ya muy adelante, comenzó a sentir una ligera fatiga. A pesar de su confianza, pensó que era un buen momento para descansar un poco. «Estoy tan lejos de la tortuga», pensó, «tengo tiempo de sobra. Seguro que puedo dormir un rato y aún así ganar sin problemas». Así que la liebre decidió echarse bajo la sombra de un árbol y cerrar los ojos. Al principio, solo descansó unos minutos, pero el cansancio acumulado por su velocidad la hizo quedarse profundamente dormida. Mientras tanto, la tortuga, con su paso inquebrantable, continuaba su lento y constante trayecto hacia la meta. Las horas pasaban y la tortuga seguía adelante, sin detenerse ni una vez. No se dejó distraer por la ventaja de la liebre ni por su entorno. Su única preocupación era llegar a la meta, sin importar el tiempo que le tomara. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse y los animales del bosque se impacientaron por la demora de la liebre, el zorro, que observaba la carrera,
Miró a lo lejos y vio que la tortuga ya estaba cerca de la meta. Era una escena impactante. La tortuga, que parecía tan lenta al principio, había recorrido todo el camino con su ritmo constante. La liebre, aún dormida bajo el árbol, no se percató de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, poco después, la tortuga alcanzó la meta y, con una sonrisa serena, cruzó la línea de llegada. Cuando la liebre despertó, la luz del día comenzaba a desvanecerse. Miró a su alrededor y vio, con sorpresa, que la tortuga ya había llegado. Corrió tan rápido como pudo, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había ganado. Capítulo 2. El zorro y las uvas. Había una vez un zorro que caminaba por el bosque en un día cálido de verano. Mientras paseaba, sintió un hambre terrible, y su estómago rugió como un trueno. El zorro, preocupado por saciar su hambre, decidió buscar algo de comida. Tras un rato de búsqueda, llegó a un jardín donde vio una hermosa parra llena de uvas, que colgaban maduras y jugosas de las ramas más altas. El zorro, al ver las uvas, se sintió muy contento. Era exactamente lo que necesitaba para saciar su hambre. Se acercó rápidamente al pie de la parra y observó cómo las uvas colgaban a una altura considerable. No obstante, aunque las uvas parecían irresistibles, estaban demasiado altas para que el zorro pudiera alcanzarlas con facilidad. El zorro no se rindió. Comenzó a saltar, intentando alcanzar las uvas con todas sus fuerzas. Saltó una vez, 2 veces, 3 veces, pero no logró alcanzar ni una sola de ellas. Aunque se esforzó mucho, las uvas siempre estaban un poco fuera de su alcance. El zorro, al darse cuenta de que no podía alcanzarlas, se detuvo un momento a recuperar el aliento. Miró las uvas con frustración, pero en lugar de admitir que no podría conseguirlas, decidió cambiar de enfoque. «Bah, estas uvas están verdes y no están maduras», dijo para sí mismo, con un tono de desdén. «No valen la pena. Seguro que no sabrían tan bien como pensaba. Mejor seguiré buscando algo más». Y con esta excusa, el zorro dio la vuelta y se alejó del jardín, sin intentar nuevamente alcanzar las uvas. Aunque en su interior seguía deseándolas, prefirió convencerse de que no eran lo suficientemente buenas para él, y así poder salir del jardín sin sentirse derrotado. Capítulo 3. La zorra y el cuervo. En un hermoso día de primavera, un cuervo encontró una jugosa y sabrosa pieza de queso. Estaba muy feliz con su hallazgo y, para disfrutar de su manjar en paz, voló a lo alto de un árbol. Desde allí, observó su botín con deleite. La pieza de queso era grande y se veía deliciosa, y el cuervo no podía esperar para devorarla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una astuta zorra, que paseaba por el bosque, oliera el delicioso aroma del queso. Con su agudo olfato y su gran inteligencia, supo inmediatamente que un cuervo debía estar cerca. Siguiendo el olor, la zorra pronto divisó al cuervo en el árbol, con la pieza de queso en el pico. La zorra, al ver al cuervo y su queso, pensó en una forma de conseguirlo. Sabía que no podría arrebatarle el queso directamente, pero tenía un truco en mente. Se acercó al árbol y miró al cuervo con una sonrisa amable. «Vaya, qué hermoso y brillante cuervo. ¿Cómo no me di cuenta antes de lo impresionante que eres?», dijo la zorra con tono halagador. «Seguro que todos en el bosque te admiran por tu voz tan potente y melodiosa. ¿No sería maravilloso escuchar tu canto? Si me cantaras una canción, estoy segura de que serías la envidia de todos los animales». El cuervo, al escuchar estos elogios, se sintió halagado. Siempre había pensado que su canto era magnífico, pero nunca había recibido tanta admiración. Decidió que sería una gran oportunidad mostrarle a la zorra lo impresionante que era su voz. «Vaya. Gracias por reconocer mis talentos. Escucharás el canto más hermoso que hayas oído jamás», pensó el cuervo, mientras comenzaba a inflar el pecho para cantar. Pero justo antes de abrir el pico y cantar, recordó lo que tenía en él, la pieza de queso. Decidió que lo mantendría bien firme en su pico para que no se le cayera. La zorra, observando todos los movimientos del cuervo, notó que el queso estaba aún en su pico. Con astucia, continuó con sus halagos. «Qué gran cantante debes ser. Seguro que todos los animales del bosque se mueren por oír tu canto. ¿Por qué no nos muestras tu arte y nos dejas disfrutar de tu fabulosa voz? Si cantas tan bien como te veo, serás el rey del bosque. No tengo duda de que todos te admirarán». El cuervo,
Totalmente embelesado por los halagos y el deseo de demostrar su talento, decidió que no podía esperar más. Abrió el pico y comenzó a cantar con toda su fuerza, sin darse cuenta de que, al hacerlo, el queso se deslizó de su pico y cayó directamente en la boca de la zorra. La zorra, al ver su oportunidad, atrapó el queso con rapidez y lo devoró de inmediato. Cuando terminó de comer, levantó la vista y vio al cuervo, aún cantando orgullosamente, sin saber lo que había sucedido. «Gracias por el queso, querido cuervo», dijo la zorra con una sonrisa pícara. «Tu canto es maravilloso, pero recuerda, no dejes que los halagos te nublen la mente». El cuervo, al darse cuenta de lo que había pasado, bajó la cabeza avergonzado. Había perdido el queso por su vanidad, cegado por el deseo de ser elogiado. Capítulo 4. La liebre y la tortuga. En un soleado día en el bosque, una liebre caminaba despreocupadamente cuando vio a una lenta tortuga avanzando pesadamente por el sendero. Con su velocidad y agilidad, la liebre siempre había sido admirada por los demás animales y, al ver a la tortuga moviéndose con tanta lentitud, no pudo evitar soltar una carcajada. «¡Qué lenta eres, tortuga!», exclamó con burla. «Nunca podrías competir conmigo en velocidad». La tortuga, sin inmutarse, levantó la cabeza y respondió con tranquilidad. «Tal vez no sea rápida como tú, pero estoy segura de que la constancia y el esfuerzo pueden superar la velocidad». La liebre soltó otra carcajada aún más fuerte. «Eso es absurdo», se burló. «Si corriéramos una carrera, yo llegaría a la meta antes de que tú des tu primer paso». La tortuga, segura de sí misma, respondió. «Entonces, probémoslo. Corramos una carrera y veamos quién llega primero». Los animales del bosque, que habían escuchado la discusión, se emocionaron con la idea y se reunieron para ser testigos de la competencia. Eligieron un punto de partida y una línea de meta en lo alto de una colina. El zorro, quien actuaba como árbitro, dio la señal de inicio. En sus marcas, listos, ya. La liebre salió disparada como una flecha, dejando atrás a la tortuga en cuestión de segundos. Los animales vitoreaban, pero la liebre, confiada en su victoria, decidió hacer una pausa bajo un árbol. «Voy demasiado adelante», se dijo. «La tortuga nunca podrá alcanzarme. Mejor descansaré un poco antes de cruzar la meta». Con esta idea, la liebre se acomodó entre la hierba y, sintiendo la brisa fresca, cerró los ojos y se quedó profundamente dormida. Mientras tanto, la tortuga seguía avanzando sin detenerse. Paso a paso, con calma y determinación, seguía su camino. Aunque sus movimientos eran lentos, no paraba ni por un instante. Las horas pasaron y, finalmente, la tortuga llegó al lugar donde la liebre dormía. Miró a su competidora y sonrió, pero no dijo nada. Simplemente siguió adelante, sin detenerse. Cuando la liebre despertó y vio que el sol ya estaba bajando, se estiró y bostezó. «Hora de terminar esta carrera», exclamó, segura de que la tortuga aún estaba muy atrás. Corrió con toda su velocidad hacia la meta, pero, para su sorpresa, justo cuando llegó, vio que la tortuga ya había cruzado la línea de llegada. Los animales del bosque aplaudieron con entusiasmo mientras la tortuga sonreía con orgullo. La liebre, avergonzada y sin palabras, bajó las orejas y aceptó su derrota. «Me confié demasiado», murmuró. «Nunca debí subestimar a la tortuga». La tortuga se acercó y con amabilidad le dijo: «No importa lo rápido que seas si no eres constante. A veces, la paciencia y la perseverancia ganan la carrera». Capítulo 5. El león y el ratón. Bajo la sombra de un imponente árbol en medio de la selva, un majestuoso león dormía plácidamente después de haber disfrutado de un abundante banquete. Su melena dorada brillaba bajo los rayos del sol y su respiración pausada resonaba entre los arbustos. Muy cerca de allí, un pequeño ratón curioso salió de su madriguera en busca de comida. Mientras exploraba, sin darse cuenta, terminó corriendo sobre la gran pata del león. El felino abrió los ojos de golpe y, con un rugido feroz, atrapó al ratón bajo sus garras. «¿Cómo te atreves a despertarme?», gruñó el león, mostrando sus afilados colmillos. «Voy a devorarte por tu atrevimiento». El ratón, temblando de miedo, miró fijamente al león y, con una voz suplicante, dijo: «Oh, gran rey de la selva. Por favor, perdóname. No quise molestarte, fue un accidente. Si me dejas ir, algún día podré devolverte el favor».
El león soltó una carcajada atronadora. Tú, un insignificante ratón, ayudándome a mí. Se burló. Eso es ridículo. Pero me has hecho reír, así que te dejaré vivir. Con un movimiento de su garra, liberó al ratón, quien huyó de inmediato, agradeciendo la misericordia del león. Pasaron algunos días y, mientras el león vagaba por la selva en busca de comida, cayó en una trampa puesta por cazadores. Una gruesa red de cuerdas lo atrapó y, por más que luchó y rugió, no pudo liberarse. ¡Malditos humanos! Gruñó con furia, intentando romper las cuerdas con sus garras. Su estruendoso rugido se escuchó por toda la selva y llegó hasta los oídos del pequeño ratón, quien reconoció la voz de su antiguo captor. El león está en peligro, pensó el ratón y corrió rápidamente en su dirección. Al llegar, vio al poderoso felino atrapado en la red y sin dudarlo comenzó a roer las cuerdas con sus pequeños pero afilados dientes. Uno a uno, los nudos se fueron deshaciendo hasta que la red se rompió por completo, liberando al león. El gran felino se sacudió y miró con asombro al diminuto ratón. Nunca imaginé que un ser tan pequeño pudiera salvarme la vida, dijo el león con humildad. Me has dado una valiosa lección. El ratón sonrió y respondió. Ahora sabes que incluso los más pequeños pueden ser de gran ayuda. Desde aquel día, el león y el ratón se hicieron amigos, y el gran rey de la selva nunca volvió a subestimar a nadie por su tamaño. Capítulo 6. La cigarra y la hormiga. Bajo el sol brillante del verano, la cigarra saltaba de rama en rama, cantando alegremente y disfrutando de la brisa cálida. Para ella, los días eran perfectos para descansar y entretenerse con su canto, sin preocuparse por lo que vendría después. Mientras tanto, en el suelo, una hormiga trabajaba sin descanso. Desde el amanecer hasta el anochecer, iba y venía cargando semillas y granos hacia su hormiguero. Sus compañeras hacían lo mismo, almacenando provisiones para el invierno. Un día, la cigarra miró a la hormiga y, con una sonrisa burlona, le dijo: «Querida amiga hormiga, ¿por qué trabajas tanto en un día tan hermoso? Ven y canta conmigo. La vida es corta y hay que disfrutarla». La hormiga se detuvo un momento, dejó su carga en el suelo y respondió con calma: «Estoy guardando comida para el invierno. Cuando el frío llegue y la tierra se cubra de nieve, no habrá nada que comer». Pero la cigarra soltó una carcajada. «¡Bah! ¿Por qué preocuparse por el futuro? El verano es largo y hay comida de sobra. Ya pensaré en eso cuando llegue el invierno». Y así, la cigarra siguió cantando, mientras las hormigas continuaban trabajando con diligencia. Pasaron los días y las hojas de los árboles empezaron a caer. El viento se tornó más frío y el sol ya no brillaba con la misma intensidad. Pronto, llegó el invierno. La cigarra, que no había guardado nada para comer, se encontró temblando de hambre y frío. Buscó desesperadamente algo que llevarse a la boca, pero todo estaba cubierto de nieve. Recordó entonces a la hormiga y decidió ir a su hormiguero. Llamó a la puerta y, con voz débil, dijo: «Querida hormiga, por favor, dame un poco de comida o moriré de hambre». La hormiga abrió la puerta y miró a la cigarra con seriedad. «¿Qué hiciste durante todo el verano?», preguntó. La cigarra, avergonzada, bajó la cabeza. «Canté y disfruté del buen clima», respondió. La hormiga suspiró y, con compasión, le ofreció un poco de comida. «Aprende la lección, cigarra. Hay un tiempo para el ocio, pero también un tiempo para prepararse. La previsión y el trabajo son la clave para sobrevivir». Desde ese día, la cigarra nunca más dejó todo para el último momento y aprendió que el esfuerzo y la responsabilidad tienen su recompensa. Capítulo 7. El león y el ratón. Una tarde, en lo profundo de la selva, un poderoso león descansaba bajo la sombra de un árbol. Su melena dorada resplandecía con la luz del sol y su respiración pausada indicaba que disfrutaba de una merecida siesta. De repente, un pequeño ratón, que corría entre la hierba, tropezó con la gran pata del león. Al instante, el felino despertó y, con un rugido atronador, atrapó al ratón entre sus garras. «¿Cómo te atreves a molestar mi descanso?», gruñó el león, mostrando sus enormes colmillos. El ratón, temblando de miedo, levantó sus diminutas patas y suplicó: «Oh, gran león. Por favor, perdóname. No fue mi intención molestarte. Déjame ir y te lo agradeceré toda mi vida. Quizás algún día pueda ayudarte».
El león soltó una carcajada. Ja, ja, ja. Tú, un insignificante ratón, ¿ayudarme a mí, el rey de la selva? Eso es ridículo. Sin embargo, le pareció tan graciosa la idea que, de buen humor, decidió soltar al pequeño roedor. Eres muy afortunado. Vete antes de que cambie de opinión. El ratón, aliviado, corrió tan rápido como pudo, prometiéndose nunca olvidar la bondad del león. Pasaron algunos días y el león, mientras caminaba por la selva, cayó en una trampa tendida por unos cazadores. Una gruesa red lo atrapó y, por más que forcejeaba con su fuerza descomunal, no lograba liberarse. Su rugido de frustración resonó en toda la selva. El ratón, que no había olvidado la bondad del león, escuchó los desesperados bramidos y corrió en su ayuda. Al verlo atrapado, el pequeño roedor no dudó un solo segundo y comenzó a roer la cuerda con sus afilados dientes. Poco a poco, la red empezó a ceder hasta que, finalmente, el león quedó libre. El gran felino miró al diminuto ratón con asombro y gratitud. Pequeño amigo, nunca imaginé que tú, tan pequeño, podrías salvarme la vida. El ratón sonrió con humildad. Ahora ves que incluso los más pequeños pueden ayudar a los más grandes. Desde aquel día, el león y el ratón se hicieron amigos inseparables, y el rey de la selva aprendió una valiosa lección. El tamaño no determina el valor de una criatura. Capítulo 8. La cigarra y la hormiga. En un hermoso prado, durante los cálidos días de verano, una cigarra cantaba alegremente bajo el sol. Su canto resonaba en el aire mientras saltaba de hoja en hoja, disfrutando de la brisa y del buen tiempo. Mientras tanto, una hormiga trabajaba sin descanso, llevando granos de trigo y semillas hasta su hormiguero. Día tras día, recolectaba provisiones para el invierno, sin detenerse ni un instante. La cigarra, al ver a la hormiga tan ocupada, se rió y le dijo: «Amiga hormiga, ven a disfrutar del sol conmigo. Cantemos y bailemos mientras el clima es cálido y hermoso». Pero la hormiga, sin interrumpir su labor, respondió: «No puedo, cigarra. El invierno llegará pronto, y debo almacenar suficiente comida para no pasar hambre cuando el frío llegue». La cigarra se encogió de hombros y siguió cantando sin preocuparse. Pasaron los meses y, tal como la hormiga predijo, el invierno llegó. La nieve cubrió el prado, los árboles se quedaron sin hojas y el frío azotó con fuerza. La cigarra, que no había guardado alimento, pronto sintió hambre y no encontró nada que comer. Temblando de frío y con el estómago vacío, recordó a la hormiga y su trabajo incesante. Desesperada, fue al hormiguero y llamó a la puerta. «Amiga hormiga, por favor, dame un poco de comida. Tengo hambre y no tengo nada para sobrevivir». La hormiga abrió la puerta y la miró con seriedad. «¿Qué hiciste durante el verano, cigarra?» «Canté y bailé, disfrutando del sol», respondió la cigarra con vergüenza. La hormiga suspiró y dijo: «Si cantaste en el verano, ahora baila en el invierno». Y cerró la puerta, dejando a la cigarra a la intemperie, para que aprendiera la lección. Capítulo 9. El cuervo y la jarra. En un día caluroso de verano, un cuervo volaba sobre el campo en busca de agua. El sol ardía con fuerza y la sed lo atormentaba, pero no encontraba ni un solo charco o río donde saciarse. Después de mucho buscar, divisó una jarra de barro en el suelo. Emocionado, se acercó y miró dentro. En efecto, había agua en el fondo, pero el nivel era demasiado bajo y su pico no alcanzaba a beber. El cuervo intentó volcar la jarra, pero era demasiado pesada. Luego, metió el pico lo más que pudo, pero el agua estaba fuera de su alcance. Desesperado, el cuervo pensó un momento. Entonces, se le ocurrió una idea. Miró a su alrededor y vio algunas piedras en el suelo. Sin perder tiempo, comenzó a recogerlas con el pico y a arrojarlas dentro de la jarra. Piedra tras piedra, el nivel del agua comenzó a subir. El cuervo, paciente y perseverante, siguió lanzando más y más piedras hasta que el agua llegó lo suficientemente alto. Por fin, pudo beber hasta saciar su sed. El cuervo levantó la cabeza con orgullo y voló lejos, sintiéndose más sabio que nunca. Capítulo 10. El viento del norte y el sol. Un día, el viento del norte y el sol comenzaron a discutir sobre cuál de los dos era más fuerte. Cada uno afirmaba ser el más poderoso y ninguno quería ceder ante el otro. Para resolver la disputa,
Vieron a un viajero caminando por el camino con un grueso abrigo y decidieron que aquel que lograra hacer que el hombre se quitara el abrigo sería el ganador. El viento del norte fue el primero en intentarlo. Sopló con todas sus fuerzas, levantando polvo y hojas en un torbellino furioso. El viajero, sintiendo el intenso frío, se aferró con más fuerza a su abrigo y lo cerró aún más, protegiéndose del vendaval. El viento del norte insistió con ráfagas aún más heladas, pero cuanto más soplaba, más se cubría el viajero. Finalmente, agotado y frustrado, el viento del norte se rindió. Entonces, llegó el turno del sol. Sin decir una palabra, comenzó a brillar con suavidad, enviando cálidos rayos sobre el viajero. Poco a poco, el hombre sintió el calor y aflojó su abrigo. El sol continuó calentando el aire de manera agradable y, después de un rato, el viajero comenzó a sudar. Sintiendo demasiado calor, finalmente se quitó el abrigo y lo llevó bajo el brazo. El sol sonrió con satisfacción. Sin necesidad de violencia ni esfuerzo, había demostrado que la suavidad y la paciencia pueden más que la fuerza bruta. Capítulo 11. La cigarra y la hormiga. En un hermoso prado, durante el cálido verano, una cigarra pasaba los días cantando alegremente bajo el sol. Mientras tanto, una hormiga trabajaba sin descanso, recolectando comida y almacenándola para el invierno. Querida hormiga, canturreaba la cigarra, ¿por qué te esfuerzas tanto en un día tan hermoso? Ven, disfruta conmigo y canta. Pero la hormiga, sin detenerse, respondió: estoy almacenando comida para cuando llegue el invierno. No puedo perder el tiempo. La cigarra se rió y siguió disfrutando de los placeres del verano. Pasaron los meses, y el invierno llegó con su helado viento y su implacable nieve. La cigarra, que no había reunido provisiones, pronto sintió el hambre y el frío. Sus melodías ya no sonaban alegres, y deambuló en busca de alimento hasta que, desesperada, llegó a la puerta de la hormiga. Hormiga, por favor, dame un poco de comida. No tengo nada que comer y el frío es insoportable. La hormiga, que había trabajado duro todo el verano, miró a la cigarra y le preguntó: ¿qué hiciste durante los días de sol? Canté y disfruté, respondió la cigarra. Pues si cantaste en el verano, dijo la hormiga, ahora baila en el invierno. Y cerró la puerta, dejando a la cigarra con una valiosa lección sobre la importancia del esfuerzo y la previsión. Capítulo 12. El león y el ratón. Un día, un poderoso león dormía plácidamente bajo la sombra de un árbol cuando un pequeño ratón, sin darse cuenta, pasó corriendo sobre su pata. El león despertó de inmediato, rugiendo furioso, y atrapó al diminuto intruso con su garra. ¿Quién osa perturbar mi sueño? Rugió el león, acercando al ratón a su enorme boca. El ratón, temblando de miedo, suplicó: por favor, majestuoso león. No fue mi intención molestarte. Si me perdonas la vida, algún día podré devolverte el favor. El león rió con burla. ¿Tú? ¿Un simple ratón ayudando a un rey como yo? ¡Qué absurdo! Pero, divertido por la audacia de la criatura, decidió soltarlo. Días después, el león cayó en una trampa de cazadores. Una red gruesa y resistente lo atrapó, dejándolo sin posibilidad de escapar. Rugió con toda su fuerza, pidiendo ayuda. El ratón, que escuchó el llamado, corrió hasta donde estaba atrapado el león y, sin perder tiempo, comenzó a roer las cuerdas con sus afilados dientes. Poco a poco, la red se debilitó hasta que el león pudo liberarse. El gran felino miró con gratitud al pequeño ratón y le dijo: no debí subestimarte. Hoy me has enseñado que hasta el más pequeño puede ser de gran ayuda. Desde aquel día, el león y el ratón se convirtieron en grandes amigos. Capítulo 13. El viento y el sol. Un día, el viento y el sol discutían sobre cuál de los dos era más fuerte. Para resolver su disputa, decidieron hacer una apuesta. El que lograra quitarle la capa a un viajero que caminaba por el camino sería el vencedor. El viento, confiado en su poder, fue el primero en intentarlo. Sopló con toda su fuerza, levantando hojas, haciendo que los árboles se inclinaran y silbando ferozmente entre las montañas. Pero el viajero, en lugar de quitarse la capa, la sujetó con más fuerza contra su cuerpo para protegerse del frío. El viento insistió, soplando aún más fuerte, pero cuanto más lo hacía, más se aferraba el viajero a su capa. Finalmente, exhausto, el viento se rindió. Entonces, llegó el turno del sol. Con una sonrisa,
comenzó a brillar con suavidad, enviando sus cálidos rayos sobre el viajero. Poco a poco, la temperatura subió y el caminante empezó a sentir calor. Se aflojó la capa. El sol siguió calentando con dulzura, hasta que, finalmente, el viajero decidió quitarse la capa y seguir su camino sintiéndose cómodo y ligero. El sol miró al viento y le dijo: la amabilidad y la calidez logran lo que la fuerza y la agresión no pueden. El viento, sin palabras, tuvo que aceptar su derrota. Capítulo 14. El zorro y las uvas. Un día, un zorro caminaba por el bosque, disfrutando de la tranquilidad del entorno, cuando vio un racimo de uvas colgando de una parra. Estaban maduras y jugosas, colgando justo fuera de su alcance. El zorro, que estaba hambriento, intentó saltar para alcanzar las uvas. Dio un salto hacia las ramas, pero no llegó. Intentó nuevamente, saltando con más fuerza, pero todavía no pudo alcanzarlas. Después de varios intentos fallidos, el zorro se detuvo a descansar, mirando las uvas desde abajo. Un poco cansado y frustrado, se levantó y dijo: esas uvas están verdes y no están maduras. Seguro que no sabrían bien, de todas maneras. Y así, el zorro se dio la vuelta y se alejó, dejando las uvas atrás. Capítulo 15. El cuervo y la jarra. Un día caluroso de verano, un cuervo sediento volaba por el campo, buscando algo de agua. Después de un largo rato, vio a lo lejos una jarra de agua que parecía tener algo de líquido en su interior. Con gran esperanza, se acercó rápidamente. Cuando llegó, miró dentro de la jarra y vio que el agua estaba demasiado baja para alcanzarla con el pico. El cuervo intentó meter su cabeza en la jarra, pero no pudo. Miró a su alrededor buscando una solución, y tras un momento de reflexión, se le ocurrió una idea. Con su pico, comenzó a coger pequeñas piedras que encontraba cerca y las fue echando dentro de la jarra, una por una. Poco a poco, el nivel del agua subió. El cuervo, con paciencia y esfuerzo, siguió echando las piedras hasta que, finalmente, el agua llegó lo suficientemente alto como para que pudiera beber. El cuervo bebió con satisfacción, agradecido por su ingenio y su perseverancia. Capítulo 16. La liebre y la tortuga. En un hermoso prado, una liebre se jactaba de su velocidad frente a todos los animales. Se burlaba de la lentitud de la tortuga, diciendo: soy la más rápida de todas. Nadie puede ganarme en una carrera. Sería una pena que un animal tan lento como tú se atreviera a competir conmigo. La tortuga, con calma, respondió: acepto tu desafío. Corramos una carrera y veamos quién llega primero. La liebre, confiada en su destreza, aceptó el reto sin pensarlo dos veces. Se dio una sonrisa burlona y se preparó para la carrera. El árbitro, un zorro, dio la señal de inicio y, en un parpadeo, la liebre desapareció en la distancia, corriendo a gran velocidad. La tortuga comenzó a avanzar lentamente, sin apresurarse, pero con paso firme. Mientras tanto, la liebre, segura de su victoria, decidió descansar bajo un árbol y cerró los ojos, pensando que tendría tiempo suficiente para dormir. La tortuga siguió avanzando sin detenerse, paso tras paso. Cuando la liebre despertó, vio con sorpresa que la tortuga ya estaba cerca de la meta. Desesperada, intentó correr con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga cruzó la línea de meta antes que ella, ganando la carrera. Capítulo 17. El perro y su reflejo. Un perro, que llevaba un trozo de carne en la boca, caminaba por el río. El sol brillaba intensamente, y las aguas del río estaban claras como un espejo. Mientras caminaba al borde del agua, el perro miró su reflejo en el agua y, al verlo, pensó que era otro perro con un trozo de carne más grande. Movido por la avaricia, el perro decidió que debía tener ese trozo de carne más grande. Así que, sin pensarlo mucho, se lanzó al agua en un intento de arrebatarle la carne al otro perro. Pero en cuanto saltó al agua, el trozo de carne que tenía en su boca se le cayó, y al sumergirse en el río, perdió también su reflejo. Mientras nadaba buscando el trozo de carne perdido, se dio cuenta de que no había ningún perro con un trozo más grande. Solo había agua y su propia imagen desvaneciéndose. Cuando salió del agua, empapado y sin su carne, comprendió lo que había sucedido. El deseo de obtener más le había hecho perder lo que ya tenía. Había dejado ir lo que poseía por un espejismo de algo que no existía. El perro, ahora con el estómago vacío y el corazón lleno de arrepentimiento, caminó triste y cabizbajo.
Recordaba cómo antes se había sentido tan feliz con su trozo de carne, pero la codicia lo había cegado, haciéndolo tomar una decisión impulsiva que lo había dejado sin nada. A medida que avanzaba, pensaba en cómo todos los animales del bosque siempre le advertían sobre la avaricia. Incluso el sabio búho, al que tanto respetaba, le había dicho alguna vez: el que intenta obtener más de lo que necesita, a menudo termina perdiendo lo que ya tiene. El perro ahora entendía el significado de esas palabras. Si solo hubiera estado contento con su trozo de carne, no habría sufrido la pérdida. Sin embargo, el egoísmo y el deseo de obtener más le habían jugado una mala pasada. Capítulo 18. El águila y el zorro. Una tarde tranquila en el bosque, un águila volaba alto en el cielo, buscando algo para su comida. Desde las alturas, vio a un zorro caminando por el suelo, mirando con avidez en todas direcciones. El águila, observando al zorro, decidió que sería divertido jugarle una broma. Volando con rapidez, descendió hasta quedar cerca del zorro y, con su aguda mirada, eligió un gran trozo de carne que llevaba el zorro en su boca. De repente, el águila se lanzó en picado, con sus garras extendidas, y, antes de que el zorro pudiera reaccionar, le arrebató la carne de la boca. El zorro, sorprendido y molesto, levantó la vista, pero el águila ya estaba de nuevo en lo alto, con su trozo de carne firmemente sujeto. El águila, riendo desde las alturas, le gritó al zorro: «¡Qué tonto eres! ¿Acaso pensabas que podías mantener tu comida segura? El cielo siempre está por encima de ti». El zorro, sin perder la calma, levantó la cabeza y le respondió: «Es cierto, tú tienes el cielo, pero yo tengo la tierra. Tú no puedes comer lo que comes sin caer en algún momento. Yo, en cambio, conozco este terreno como la palma de mi mano». El águila no comprendió completamente las palabras del zorro y, sin decir nada más, volvió a su vuelo. Sin embargo, mientras volaba sobre el campo, observó un par de cazadores que, con rifles en mano, se acercaban al bosque. Al verlos, el águila se sintió vulnerable. Rápidamente voló hacia las alturas, pero vio que uno de los cazadores tenía una red puesta en el suelo, esperando atrapar algún animal. En su prisa, el águila no vio la trampa que se había colocado para capturar a un ave grande como ella. Mientras tanto, el zorro, observando todo desde la distancia, se dio cuenta de la situación. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar donde el águila se había posado, alertó a los cazadores y, aprovechando la confusión, se llevó la carne que el águila había dejado olvidada en el suelo. Mientras se alejaba, miró atrás y vio a los cazadores acercándose al águila atrapada en la red. Capítulo 19. El lobo y el cordero. En un prado fresco y verde, un cordero pastaba tranquilamente cerca de un arroyo. El sol brillaba y la brisa suave hacía que el lugar pareciera ser el más pacífico de todos. El cordero estaba completamente ajeno a cualquier peligro. Mientras bebía agua del arroyo, no se dio cuenta de que un lobo acechaba desde las sombras de los árboles cercanos. El lobo, con hambre y buscando un pretexto para atacar al cordero, se acercó silenciosamente, y al estar a su alcance, lo vio beber del agua. El lobo, con una voz feroz y agresiva, le habló al cordero: «¿Cómo te atreves a ensuciar el agua que yo estoy bebiendo?». El cordero, asustado, levantó la cabeza y, con una voz temblorosa, respondió: «Pero señor lobo, yo no ensucio el agua. Yo bebo del arroyo más abajo que usted. Si algo se ha mezclado con el agua, no ha sido mi culpa». El lobo, sabiendo que su acusación no tenía fundamento, no se detuvo. Sus ojos brillaban con la malicia de quien ya ha tomado una decisión. Decidido a encontrar otro motivo para culpar al cordero, siguió atacando. «Si no has ensuciado el agua, entonces me acusas de algo aún peor. Hace un mes, tú dijiste cosas malas sobre mí. Lo recuerdo perfectamente». El cordero, confuso y asustado, negó con la cabeza, intentando defenderse. «Yo no he dicho nada malo sobre ti. Soy solo un cordero joven y nunca he tenido ocasión de hablar sobre ti. Ni siquiera te conozco». Pero el lobo no dio su brazo a torcer. Su hambre y su rabia lo cegaban. Le respondió: «Eso no importa. No me interesa la verdad. Ya he decidido que serás mi cena». Con un rugido feroz, el lobo se abalanzó sobre el cordero y lo devoró, sin importarle la injusticia de su acción ni las palabras del indefenso animal. El lobo no solo había abusado de su poder, sino que también había usado la mentira como pretexto para conseguir lo que quería. En su ceguera y furia,
no se detuvo a pensar en las consecuencias de sus actos. Capítulo 20. La zorra y las uvas. Un día caluroso de verano, una zorra caminaba por el campo en busca de algo que llevarse a la boca. Su estómago rugía de hambre y su paso se hizo más lento por el calor sofocante. Mientras paseaba, sus ojos se posaron en un hermoso racimo de uvas colgando de una parra. Las uvas, brillantes y jugosas, parecían prometer un alivio perfecto para su hambre. La zorra, entusiasmada, miró hacia arriba y comenzó a saltar, intentando alcanzar las uvas. Pero cada vez que saltaba, las uvas quedaban fuera de su alcance. La zorra no se rindió. Hizo un salto más alto, estiró sus patas delanteras lo más que pudo, pero las uvas seguían estando a una distancia imposible de alcanzar. Después de varios intentos fallidos, la zorra comenzó a cansarse. El calor y el esfuerzo la habían agotado, y su esperanza se desvaneció. Miró las uvas una vez más, y luego, levantando la cabeza con desdén, dijo para sí misma: «Esas uvas están verdes. No están maduras. Seguro que no son tan sabrosas como parecen. De todos modos, ¿quién necesita esas uvas?». Con un último suspiro, la zorra se dio la vuelta y se alejó, convencida de que las uvas no valían la pena. Gracias por escuchar hasta el final. Si te han gustado estas fábulas, no olvides apoyar a Audiomentores. Suscríbete, comparte y déjanos tu comentario. Nos escuchamos en el próximo capítulo.